que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y estamos desarrollando el tema de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Hemos dado hasta ahora 2 capítulos y vamos al tercer capítulo. Le recordamos a todos ustedes que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del número de WhatsApp de la radio 6633-6087. 6633-6087. También que los que deseen pueden hacerlo a través de los medios, canales de las redes sociales, para que a través de el Facebook, que se llama también Academia de Formación Católica, es un grupo, o también a través del YouTube te puedan suscribir y ahí también subimos videos e información de formación. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirlo a todos que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con este maravilloso libro que se llama Introducción a la vida devota. Dice así: la santidad es necesaria para toda clase de estados, oficios y profesiones. En la creación del mundo, dice el libro del Génesis, que Dios mandó que cada planta produjera frutos según su especie. Génesis 1:11. Y de la misma manera manda Dios a los creyentes, que son las plantas vivas de la iglesia, que cada cual produzca frutos de santidad según el estado, el oficio y la profesión que tienen. Así, de distinta manera tienen que producir frutos de santidad el gerente y el obrero, el terrateniente y el sencillo campesino, la señora casada y la joven soltera, el simple ciudadano y el gobernante. Es necesario adoptar la propia santidad al oficio y profesión que cada cual ejerce. Actuaciones indebidas. ¿Sería lógico, Filotea, alma creyente, que un obispo quisiera vivir en la soledad, apartado de todo como un monje cartujo? ¿Que los casados no se preocuparan nada en amontonar una pequeña fortuna para el futuro de sus hijos, como si fueran frailes de un convento? ¿O que un obrero o un campesino se la pasara todo el día rezando en el templo como si fuera un religioso contemplativo? ¿O que un religioso de vida contemplativa se dedicara a vivir tratando con la gente de fuera como si fuera un obispo o un párroco? ¿No es cierto que esa santidad sería inaceptable y fuera de lugar?
pues esto sucede frecuentemente. Y por eso el mundo critica ciertas santidades que son indiscreciones e imprudencias más que santidades, y por las actuaciones de algunas personas que se creen santas y no lo son. La gente murmura contra la santidad como si ella fuera la causa de estas actuaciones equivocadas. Falsa santidad. La santidad verdadera lleva a cumplir exactamente los deberes de oficio y profesión que cada persona tiene. Si lleva a descuidar esos deberes, esa santidad falsa. Así como la abeja saca la miel y el polen de las flores sin hacerle ningún daño, sino más bien perfeccionándolas, de la misma manera la verdadera santidad no lleva a descuidar los deberes del propio estado y profesión, sino a cumplirlos con mayor perfección. De la misma manera que ciertas piedras preciosas adquieren mayor brillo echándole entre miel, así cualquier profesión y oficio, si las personas tienen santidad, se vuelve más agradable y mejor ejercidas. La familia vive en mayor paz, los esposos se aman más, el desempeño en los empleos públicos se torna más exacto y todas las actividades se cumplen mejor y con mayor facilidad y agradabilidad. Santidad en los oficios. Sería un error y hasta una herejía decir que la santidad no se puede practicar en los cuarteles, en los negocios o en las oficinas de los profesionales o en los hogares de los casados. Es verdad que allí no se podría practicar una santidad al estilo de quienes viven en un convento, pero sí se puede ser santo o santa en cualquier profesión honesta y en cualquier estado de la vida. Santos en la Biblia. Veamos casos de gran santidad en la Biblia en la vida ordinaria. Abraham, Isaac y Jacob llegaron a ser santos pastoreando ovejas y cuidando su familia como casados. David como gobernante, Job y Tobía como enfermos, Sara y Rebeca como mujeres casadas y madres de familia, Judith y Esther como defensoras de la patria. Y en el Nuevo Testamento San José en un taller de carpintería, Lidia vendiendo telas, Santa Marta cuidando de su casa, Cornelio dirigiendo un batallón, etc. Muy bien, hasta aquí, hermanos, las enseñanzas del santo, que me parecen muy cortas, pero también muy atinadas, y que debemos pasar a repasar para comentarlas y hablar de ella. Y es importante, distinguidos hermanos, que veamos que en ocasiones nosotros los laicos, y recordemos que la Filotea o Introducción a la vida devota, a pesar de ser un libro antiguo, tiene una gran utilidad para nosotros, porque fue escrito pensando en nosotros laicos, seglares, como se llaman, todos aquellos que no hemos hecho un voto a la vida religiosa o que no tenemos un ministerio ordenado, no somos ni sacerdote ni diácono, somos simplemente fieles de la iglesia. Entonces es importante que nos ubiquemos. Este libro maravilloso es importante para nosotros porque nos orienta en ese aspecto fundamental que habla el santo. En ocasiones he tenido la oportunidad de ver hermanos que se distraen, se pierden y hasta se equivocan porque buscan documentación, libros que aun siendo muy buenos ejemplos están enfocados a la vida religiosa. Aunque podemos definitivamente sacar información valiosa de lo que puede escribir un superior de una orden religiosa y que lo que le dice a sus monjes, o podremos aprender también de lo que escribe una santa fundadora a sus hermanas o a sus hijas, como podríamos llamar, no es menos cierto que ese estado de vida también está lleno de particularidades que para nosotros no sería aplicable. Por ejemplo,
podríamos mencionar de que el Padre Pío, o el santo, ¿no? Pío de Pietrelcina, era un religioso y tenía una vida contemplativa. Y comentan de que rezaba cientos de rosarios al día. Entonces una persona, por ejemplo, ve ese ejemplo y cree que en su estado la santidad sería alcanzar esa meta de rezar cientos de rosarios en el día. Pero si es una persona que tiene que llevar una vida activa, pronto se va a decepcionar de saber de que en medio de sus deberes no va a poder rezar cientos de rosarios como hacía el Padre Pío. Y puede fácilmente entonces decepcionarse y sacar la terrible y equivocada conclusión de que la santidad no es para él, o lo que se ha diseminado hoy día en la sociedad e incluso en la iglesia, que si bien es cierto, los laicos tenemos que ser buenos, pero la santidad es más bien cosa de religiosos. Entonces, de manera formal se dice, todos debemos ser santos, pero en el fondo no nos empleamos ni nos aplicamos a la santidad porque sentimos que no tenemos los recursos. Decimos, es que lo que ocurre es que yo no tengo tiempo para orar como una religiosa. Yo tengo que trabajar. Yo no tengo al Santísimo en mi casa como lo tiene un sacerdote. Yo no puedo participar de tantos actos de devoción porque mis ocupaciones no me lo permiten. Tal vez algunas personas podrían participar diariamente de la Santa Misa cuando se podía asistir. Tal vez alguna persona disfrute del tiempo de poder rezar mucho más, de leer mucho más la Biblia. Pero a mí me absorben mis ocupaciones. Desde la mañana me levanto a atender mi familia, ayudarla, tengo que salir a trabajar, después en mi trabajo tengo que ocuparme de mis oficios, después cuando salgo del trabajo muchas veces tengo que ocuparme de otras actividades propias de mi familia o propias de mis deberes, y cuando regreso a casa vuelvo a ocuparme nuevamente de mi familia y de mis cosas. Así que mi tiempo no es exactamente mucho. ¿Cómo puedo yo vivir la santidad? De esa manera observamos, hermanos, que efectivamente, por eso el santo hablaba de que en el capítulo 3 que acabamos de leer, de que nosotros debemos partir del discernimiento de que Dios nos está llamando a cada cual a dar frutos según nuestra especie, y que nosotros no podemos, siendo naranjos, querer producir manzanas. Y aunque esa analogía parece infantil, analicémosla en el sentido espiritual. Dios no puede pedirle a un padre de familia, a una madre de familia, a una persona que está en plena actividad y que tiene preocupaciones propias, y que Dios mismo fue el que lo creó y lo llamó a esa vocación, a que dé los mismos frutos a que una persona a la que Él llamó a la vida consagrada. ¿Sería acaso Dios un Padre generoso si prodiga a unos más de bienes y de gracias que a otros? ¿Acaso nosotros, que somos pecadores, no procuramos ser justos con nuestros hijos y que pueden ser tan diferentes como los dedos de una mano, pero procuramos a cada cual darle en justicia como Padre lo que tiene derecho cada uno o lo que nuestro corazón generoso quiere darles? ¿No sería una grave injusticia que nosotros como padres, teniendo hijos diferentes, vamos a privilegiar uno porque me parece que tiene tal o cual, o que tal o cual vocación? Si nosotros, que somos pecadores, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos y procuramos ser justos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a ser justo con nosotros? Quitémonos de la cabeza esa idea que, en mi opinión, con todo respeto, me parece satánica, de pensar de que Dios prodiga más gracias a unos hijos que a otros. Dios llama a cada uno de sus hijos a una vocación, lo invita a que siga esa vocación, y a cada cual le dará las gracias necesarias y sobreabundantes
para que viva esa vocación. Entonces nadie está pensando de que ahora las religiosas del monasterio de la Visitación, los sacerdotes que conocemos, los diáconos o las religiosas de vida activa están sobreabundando de gracia mientras que los laicos estamos mendigando la gracia de Dios. Eso sería una infamia, una blasfemia pensar de esa manera. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros los laicos no nos hemos educado y también, podríamos decir, estamos muriendo de inanición porque no se nos ha formado adecuadamente. A veces algunos grupos, incluso podría decir yo, cometen el grave error de querer convertir a los laicos en religiosos de la calle, cosa que no es así. El laico tiene que vivir su vida de laico. De hecho, el Vaticano II, el último concilio universal, cuando habla de la vida de laico, especifica cuál es nuestra labor, que nosotros estamos llamados a llevar el evangelio al mundo, a informar al mundo. Entonces tenemos que estar en el mundo. Un laico no puede aspirar llegar a la santidad escondiéndose en su casa. Miren qué tanto es así que los laicos estamos llamados incluso a participar en la política. Entonces no puede ser que un laico diga que porque yo voy a ser más santo, porque yo me voy a abstener de la política. Recuerdo un diálogo de un hombre bueno, un hombre que estaba buscando de Dios, pero le gustaba la política, le gustaba estar en la actividad política, y entonces nos preguntaba sobre ese tema, y yo le decía, no, hermano, si la iglesia dice, y le mostré, y que si usted siente que ese es su llamado, eso es dice la iglesia que ese es un servicio, un gran servicio que le brinda un laico a Dios y a su iglesia cuando él decide actuar en la política. Y no solamente se trata desde el punto de vista de la elección o de lanzarse a un puesto de elección, sino desde que acepta un puesto público, desde que se convierte, porque hay personas que tienen ese don de convertirse en fiscalizadores de la actuación justa de los gobiernos. Usted hace eso en unión con Dios, usted está haciendo un servicio grande al pueblo y a la iglesia y está sirviendo a Dios. Pero ¿qué pasa? A veces perdemos de perspectiva cuál es el camino de santidad que tenemos nosotros los laicos. Y creemos que un laico que está en un sindicato o un laico que está en una lucha por la mejora de su barrio, un laico que está activado en la política y en cualquier área de la actividad social, pensamos de que está muy mundanizado, que tal vez él debería estar en una iglesia más tiempo y en cuanta vigilia encuentre para entonces alcanzar la santidad. Entonces ahí tenemos que efectivamente vislumbrar. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que la pueden encontrar en línea, ya no es como antes que tienen que decir que vayan a comprarla, la pueden encontrar, Christi Fideles Laici, que es la vocación de los laicos o los laicos en la sociedad. Si lo leyéramos, encontraríamos una gran riqueza de lo que realmente la Iglesia nos pide a los laicos. Entonces aquí el santo nos está hablando de una realidad que para nosotros los estamos llamados. Recuerdo un cardenal que decía que para un laico, si bien es cierto para el sacerdote, por decirlo, porque todos participamos en la misa, pero por decirlo en términos genéricos, para el sacerdote su altar es donde se ofrece la Santa Misa. Para los laicos nuestro altar está en nuestra casa y en nuestro trabajo. Y hemos perdido de vista que desde esos lugares tenemos que darles sacrificios agradables a Dios. Esos son los frutos que el santo decía, que nos dio. Ahora, ya se nos acabó la primera parte, pero quisiéramos hablar en la segunda parte de algunos vicios que nos habla el santo y que tal vez llevarlo un poco a nuestra realidad para ver si podemos ir alineando nuestra vida a lo que Dios quiere como laicos de vivir esa santidad. Así que vamos a hacer una pausa
y después continuamos con este interesante programa de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Dicen que hay un hombre que predica en Nazaret, que cambia a la gente que lo sigue alrededor. Tocaré su manto en mi desesperación. Puede que se apiade de este pobre corazón. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad, quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Ese Galileo que predica por allí, habla con palabras que penetran al oír. Él llena de calma las angustias y el temor. Habla de otro reino que es de amor y comprensión. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad, quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad, quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa de la Filotea o Introducción a la vida devota que estamos llevando adelante la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Como les decíamos, a los que deseen pueden escribirnos al 66336087, que es el WhatsApp de Radio María, 66336087, para sus preguntas, aportes o comentarios. Otro aspecto importante es también los que deseen pueden unirse a nosotros a través del Facebook, que así mismo se llama Academia Formación Católica, y también a el YouTube, que tenemos un canal también para que se puedan suscribir si desean. También
para los que deseen, como ahora estamos, se ha puesto con la situación actual de moda el tema de las, digamos, formaciones virtuales. Se me ha preguntado cómo pueden hacer para contactarme. Bueno, efectivamente pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio María, ahí me escriben y entonces después coordinamos y contactamos si desean algún tipo de formación a través de la web. Tendríamos que coordinar los horarios para ver cómo, porque volvemos al tema, ¿no? Efectivamente yo soy un laico y yo tengo mi trabajo, tengo mis actividades, así que no es que dispongo de tanto tiempo, pero sí, en la medida de lo posible, si podemos dar el servicio, con mucho gusto lo haremos. De esta manera queríamos continuar sobre el tema de la vocación del laico. Y habíamos terminado hablando un poco de lo que el santo decía de algunas actuaciones indebidas. Y decía, por ejemplo, de que efectivamente hay dos elementos que quisiéramos desarrollar. Bueno, varios, ¿no? Pero quisiéramos ir desarrollando primero el discernimiento. El santo nos decía y hacía los ejemplos propios de la diferenciación incluso dentro de la vida consagrada. Decía que sería propio, por ejemplo, de un obispo tratar de vivir como vive un monje, y sería propio tal vez de una religiosa de claustro tratar de llevar una vida activa afuera, tratando con la gente. O sería propio de una ama de casa estar tan ocupada en actividades de índole religioso que no atiende a sus hijos, a su hogar, o de un trabajador que desatiende sus obligaciones porque está supuestamente muy ocupado en asuntos de la iglesia. ¿No sería acaso esto una falsa santidad? Recuerdo que una de las cosas que muchas veces provoca esto que dice el santo, y yo lo he vivido y probablemente ustedes también, es cómo se desacredita lo que él llama la devoción, y nosotros podríamos llamar hoy día el testimonio de los cristianos, cuando una persona que dice seguir a Cristo, sea católica o no, dice seguir a Cristo, llega a un trabajo y desatiende sus actividades por supuestamente estar haciendo o viviendo supuestamente su espiritualidad. ¿Qué pensaría, por ejemplo, un jefe de un subalterno o un dueño de empresa o un gerente que encuentre a una persona que debería estar desempeñando su trabajo y de repente lo encuentre rezando el rosario, o de repente lo encuentre distraído escuchando charlas en vez de estar espirituales, en vez de estar haciendo lo que le toca hacer? ¿Qué le pasaría o cómo se vería una persona que, por ejemplo, mienta para poder faltar al trabajo para asistir a un retiro o actividad espiritual? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo pensamos nosotros que un laico podría dar un buen testimonio pensando que debe ocuparse de actividades espirituales en el momento en el que debe ocuparse de lo que le toca hacer? Por ejemplo, es muy común, he tenido la oportunidad de escuchar, cuando algunos sacerdotes comentan de que hombres han tenido que ir a sus oficinas a quejarse de que sus esposas están demasiado tiempo en la iglesia y ya casi no están en la casa. ¿Acaso estas mujeres piensan que van a ser más santas porque están más cerca del cura o porque están más tiempo en el templo? Entonces, efectivamente, eso claro que es una falsa santidad. ¿Cómo podría los esposos, si se deben amor, respeto y servicio mutuo, o el deber de atender a los hijos, o de proveer lo necesario para que la familia se dé, y que nosotros perdamos esa oportunidad que Dios nos da de santificarnos en ese medio,
cuando supuestamente queremos vivir una vida que no nos toca. Está de más decirlo, ¿no? Está de más decirlo y lo voy a decir porque efectivamente estoy hablando de los laicos, pero esto también toca a los sacerdotes. Entonces, si de repente un sacerdote decide ser sacerdote, pero después que el sacerdote descubre que quiere estar en 1000 actividades y no atiende la parroquia, o no tiene tiempo de confesar, no tiene tiempo de celebrar la misa, no tiene tiempo de atender lo que es su vocación. Es lo mismo también, es lo mismo. Entonces el sacerdote quiere volverse un seglar, quiere estar en toda actividad que pueda y desatiende lo que le es propio. Y también le ocurre al laico cuando desatiende lo que le es propio porque quiere estar en cuanto retiro y actividad, sacrificando lo que tiene que hacer. Entonces alguien me dirá, bueno, ¿qué malo tiene que ir a un retiro? Sí tiene de malo si usted está sacrificando lo que tiene que hacer por ir allá. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para rezar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para atender a la esposa, a los hijos, hay tiempo para todo, para atender a los padres, y eso es lo que Dios quiere. El laico estamos llamados a eso. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos aspirar a una falsa santidad, y eso es lo que el santo nos está diciendo. Y recuerden que este santo es doctor de la iglesia. San Francisco de Sales es doctor de la iglesia, así que lo que él está diciendo va alineado, y yo le podría citar a ustedes documentos incluso recientes de la iglesia, donde se habla, por ejemplo, el Papa Francisco, cuando hizo un documento precioso sobre la familia, nos hablaba de lo que era la espiritualidad en el hogar y cómo se vive la abnegación, la entrega, el amor, el sacrificio en la casa. Entonces, efectivamente, tengamos mucho cuidado. Recuerdo al Papa Benedicto XVI cuando nos decía que teníamos que tener cuidado de no vivir esa espiritualidad de escapismo. La persona no se siente cómoda en la casa, se siente agobiada por los hijos, por los deberes propios, por la relación con su esposo, entonces va a la iglesia huyendo. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado de estar yendo a la iglesia a huir del trabajo, a huir de la familia, a huir de los padres, a huir de los deberes. Uno va a la iglesia para cumplir de manera más perfecta los deberes. Mire cómo el santo nos lo presenta y dice que la santidad, ¿no? La falsa santidad, por ejemplo, para volver, dice, la santidad verdadera lleva a cumplir exactamente los deberes de oficio y profesión que cada persona tiene. Si lleva a descuidar esos deberes, es una santidad falsa. Así que el primer elemento de discernimiento, efectivamente, para nosotros hermanos, es estamos perdiendo de perspectiva algo. Una persona, por ejemplo, que está en una casa rodeada de personas y se pasa todo el día rezando el rosario y dice, no me moleste, no se está aislando de su familia. Una persona que, por ejemplo, está tan ocupada en tantas actividades de la iglesia, no tiene tiempo para hablar con nadie de su familia, para dialogar. Les voy a contar 2 anécdotas que tienen que ver efectivamente con esta realidad, y las dos, una es de un pastor protestante y la otra es de un diácono. La del pastor protestante, yo tuve la oportunidad de hablar con el hijo y me dijo con mucho dolor, cuando me contó toda la historia, obviamente no voy a dar detalles, pero me contó y me dijo al final con dolor, esa iglesia me robó a mi papá. ¿Qué le parece? Esa iglesia me robó a mi papá. Entonces ahí vemos un ejemplo. Un joven herido porque no tuvo a su padre. ¿Por qué? Porque posiblemente se ocupó demasiado de las cosas de la iglesia y olvidó su iglesia doméstica. Otro ejemplo, de un diácono. Teníamos un programa precisamente aquí en Radio María y estábamos hablando sobre el celibato sacerdotal, y una de las cosas que estábamos conversando era precisamente de que dentro de aparte de los textos bíblicos que hablan del celibato, dentro de las cosas que efectivamente hacen que la persona, decíamos nosotros, prudencia sobre esta norma disciplinaria de la iglesia, es que efectivamente el sacerdote, por no tener
esposa ni hijos, puede dedicarse con mayor plenitud. Nos llama en medio, para nuestra sorpresa, alguien nos identificó, recuerdo la provincia Boca del Toro, y él nos contó que su padre ya había fallecido y que era diácono de la Iglesia Católica, y que él nos dijo, curiosamente, por eso se me quedó marcado en el corazón, nos dijo la misma frase: esa iglesia me robó a mi papá. Y nos contó un poco más, nos contó cómo el papá estaba tan imbuido en las actividades que él casi no lo vio. Él prácticamente se crió con su mamá, tenía un padre ausente. Pregúntense ustedes mismos si fue una verdadera santidad o no lo fue. Entonces, efectivamente, dejemos de perder. Miren, hay otro tema. Ahora mismo que vivimos esta situación, a veces nosotros nos pasamos el día viendo internet y a veces hasta lloramos viendo a personas de otros países que están sufriendo y están pasando dificultades y problemas, y tenemos parientes nuestros muy cercanos pasando hambre. Entonces, ¿qué hacemos llorando nosotros por las personas de otro país y el que está al lado mío? El que vive en una casa, a veces mi pariente cercano, no le estoy preguntando a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, la gente que está cerca de mí: oye, tú comiste, tú tienes algo, necesitas algo. No, yo estoy pensando en la misión en África. Y este ejemplo lo pongo porque es lo que muchas veces ocurre con nosotros. Una espiritualidad muy elevada que olvida al que tiene al lado, que olvida al más cercano. Entonces, efectivamente, esas son falsas santidades. Lo lamento. No importa si usted se ocupa muchas horas en orar, sabe mucho de Biblia y puede hacer todo lo que usted quiera. Si no se ocupa de sus deberes, la santidad debe hacer perfeccionar su deber. Y nosotros decíamos algo en broma, yo que me toca ser esposo, cuando alguien me preguntaba sobre mi vida espiritual, yo le decía en broma y en serio, o sea, un poco riéndome, pero en serio. Bueno, eso debe preguntárselo a Sara, a mi esposa, porque efectivamente, al final de cuentas, nosotros creemos que nuestra santidad va a ser solamente Dios y yo. Sí, hay que preguntarse, cuando yo me muera, ¿qué va a decir mi esposa de mí? ¿Qué va a decir mis hijos de mí? Y si están vivos, ¿qué van a decir mis padres de mí? Preguntémonos honestamente. Entonces, va a ocurrir como el cuento en la historia de un funeral, que dice que un hombre murió y se hicieron largos discursos de diferente gente hablando de la maravilla que era ese hombre que había muerto. Hasta que se acercó el último en hablar y dijo: yo quisiera darle las gracias a todos por haber dicho todo esto de mi padre. Me hubiera gustado poder conocerlo, pero no pude conocerlo como ustedes. Qué cosa más dura, ¿verdad? Todo el mundo habló maravillas que este hombre hizo a todo el mundo, pero a su hijo lo abandonó. Entonces, eso es lo que tenemos que vislumbrar. Una santidad de ese tipo es santidad. ¿Eso es lo que realmente quiere Dios de nosotros? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el santo. Miren, dice, por ejemplo, el santo: sería un error y hasta una herejía decir que la santidad no se puede practicar en los cuarteles, en los negocios, en las oficinas de los profesionales o en los hogares de los casados. Es verdad que allí no se podría practicar una santidad al estilo de quienes viven en un convento, pero sí se puede ser santo o santa en cualquier profesión honesta y en cualquier estado de vida. De esta manera, y después nos da una lista de santos en la Biblia, de gente que vivió la vida ordinaria. Entonces, dejémonos de estar pensando de que primero los laicos no pueden ser santos, pero segundo, tratando de practicar una santidad que no es acorde, o vivir una devoción que no es acorde a nuestro estado de vida. Entonces, por eso es importante que aprendamos a vivir como laicos la santidad. Entonces, efectivamente, este programa tiene parte ese propósito: contribuir, dar un grano de arena, algo para que nosotros empecemos a desenmarañar
muchos prejuicios, preconceptos que tenemos de cómo debemos vivir la santidad o qué es la santidad, para que entonces empecemos a vivirla en propiedad en nuestra vida laical. Pero siempre recordemos, el primer elemento de discernimiento. Yo no puedo vivir el servicio a Dios, mi devoción, si eso afecta mi relación. Si Dios me llamó a ser un hombre casado, con hijos, yo debo vivir mi espiritualidad en ese campo. Y quiero darle un último consejo antes de retirarme. Cuando usted, por ejemplo, en su casa va a rezar, el primer consejo es que usted no puede, si bien es cierto está llamado a rezar en privado usted solo, eso lo dice la Biblia, pero usted no puede pretender dejar por fuera a su esposa y sus hijos, porque usted no es un monje ni un cura. Tiene que rezar con ellos. ¿Y qué pasa cuando reza con la esposa y los hijos? Hay distracciones, se portan mal. Bueno, ese es su monasterio. Ahí tiene que aplicar el amor, la corrección, la dirección. No, que usted quisiera estar en un monasterio donde se oyen los cantos gregorianos y hay silencio y usted entonces ahí se eleva y puede crear la oración. Bueno, no sé, debió haber recibido el llamado para eso o se equivocó de vocación, no sé. Pero si usted está casado, esa no es su vocación. Dios va a estar con ustedes. Dios va a estar acompañándole y Dios le va a otorgar la gracia ahí, en medio de las distracciones, cuando el niño se mueve, cuando usted está rezando, que esto, que siéntate que vamos a empezar de nuevo, ahí. No, que no lo hice tan concentrado, tan profundo. Pero si es que para eso, si ese es su estado de vida, Dios le dio. Como es como cuando los padres de familia van con sus niños a la misa, pequeños, que se distraen. Desperdicié la misa. Nada de eso. Usted piensa que Dios, ¿de dónde es? De otro planeta. Que Dios no sabe nuestra realidad, no sabe nuestra vida, que no sabe cómo los niños se comportan y que no sabe que tenemos que ir con esos niños a la misa. A veces yo pienso que nosotros no sé qué más entendemos de Dios. Como que si fuera de otro mundo, que si Él no nos hubiera creado y no nos hubiera dicho lo que somos y lo que tenemos que vivir. Entonces, claro, como yo le digo, llegará el día que usted estará jubilado y podrá hacerlo. Pero entonces, ¿cómo somos los hombres? Que cuando estemos jubilados, solos en casa, añoraremos los tiempos cuando tenía a mis hijos ahí, cuando iba con mis hijos a la misa, cuando me hacían ruido, porque así somos los seres humanos. Tenemos que aprender a vivir lo que Dios nos da ahora y recordar siempre en qué es la santidad. Empecemos por ese primer elemento de discernimiento. Todos podemos ser santos, no importa si usted es un policía, guardia de seguridad, bombero, abogado, político, ama de casa, plomero, electricista, todos podemos ser santos y llegar a la más alta santidad que podamos, más alta que la del Papa, la de cualquiera, si nos proponemos a ser fiel a Dios. Y segundo, recordar que no puede haber verdadera santidad descuidando la vocación a la que Dios nos llamó. Bien, se nos acabó el tiempo y ha estado muy sabroso el programa, muy bueno, y esperamos y se va a poder cada vez mejor. Así que los invitamos para que la próxima vez nos sintonicemos aquí este mismo día y a esta misma hora en otro programa de introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega
tengo en su misericordia.